Yo quería contaros una historia que viene donde manifiesta un poco lo que yo creo que es el manto de alegría, y es la gracia de Dios. Si nosotros tenemos un manto de alegría, es gracias a la gracia que Dios nos ha dado, y muchas veces la gracia Dios la manifiesta a través de muchas situaciones. La manifiesta en medio de la prueba, nos damos cuenta cuando en medio de la dificultad, en medio de nuestras dudas o en medio de nuestras luchas personales o ministeriales, nos damos cuenta que la gracia está con nosotros, que Dios nos da tranquilidad, que Dios nos da reposo para saber que no estamos solos, y muchas veces pues usa algunas veces a hermanos a través de actitudes, a través de situaciones, a través de palabras, como en estos días estamos recibiendo palabra, pues y gracias a la palabra que estamos recibiendo nos sentimos confortados. Nos sentimos confortados porque vemos que la palabra es la que produce la vida en nosotros para poder sentir la gracia en nosotros, ¿no? Entonces, en este tiempo atrás, Dios me habló de una historia que viene en 2 de Samuel, capítulo 10. Igual la habéis leído en otros momentos y bueno, yo sé que es una palabra bastante edificante, y si por cualquier caso no conseguís recibirla a través de mí, por favor, leerla, porque sé que lo que no habéis recibido lo recibiréis directamente, porque es una buena historia donde refleja claramente un poco la actitud de un rey que viene de haber demostrado una buena actitud en el capítulo 9, ¿no? En el capítulo 9 viene después de haber recordado la promesa que habían hecho entre Jonathan. Se acuerda después de la muerte de Jonathan y la muerte de Saúl, se acuerda de la familia y la descendencia de Jonathan. Le viene a memoria preguntar si había algún descendiente que había quedado vivo, porque él quería bendecirlo. Es una historia donde nos demuestra el plan de redención, como Jesucristo lo ha tenido a través de nosotros. En este caso David está manifestando la obra de redimir la vida de la descendencia de Jonathan. Y en este momento dice que le viene a memoria, se recuerda de esto, y va a preguntar al administrador que había quedado del rey, y le pregunta: ¿ha quedado algún descendiente de la familia de Jonathan vivo? Y le dice: sí, ha quedado un hijo suyo que, por todos los adjetivos que podemos ver en el nombre, en la ciudad donde vivía, y lo que había pasado en su vida, que a los 5 años, cuando se lo estaba llevando la nuera como para salvarlo de que alguien pudiera venir a matarlo para acabar con la descendencia, dice que se lo lleva, y cuando se lo está llevando con 5 años se le cae de los brazos y se le rompen las piernas. Se lo lleva a una ciudad donde se llama Lodabar. En esta ciudad es ciudad marginal, o sea, vive en una vida marginal, vive en la pobreza, vive en una actitud de pobreza. Y dice que en ese momento, pues bueno, explica un poco, y dice que David va y dice al administrador y le dice: ven y tráemelo, que yo quiero hablar con él. Dice que lo llama y le dice que le va a devolver todas las tierras que pertenecían a su abuelo y a su padre, y que le iba a bendecir y iba a comer con él en su mesa. Es un verdadero historia que te ayuda también a recordar un poco la benevolencia de Dios con nuestras vidas, y a recordar la benevolencia de los siervos de Dios con las promesas de Dios, ¿no? Y dice que le llama y le dice eso. Él le responde cuando le llama, y se tira en tierra, dice con rostro en tierra, que era tirado a tierra completamente. Dice que le dice: ¿quién soy yo? ¿Qué quiere el Señor? Y le dice la promesa, y dice: ¿quién soy yo para que tú me cojas y me bendigas de esta manera, si yo soy peor que un perro? Él, cómo había crecido, le había hecho sentirse nada.
Y muchas de las veces, también nosotros, en la juventud, el crecimiento que hemos tenido nos ha hecho que cuando lleguemos a hacer cosas nos pensemos que a lo mejor no somos o no estamos a la altura de poderlo hacer, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios tú eres lo que eres. No es por ti sino porque Dios te ha rescatado. Pero bueno, no es esta la historia que quiero. Entonces, gracias a esto se muestra el carácter bondadoso de David, y dice que esto hace que cumpla un gesto para cumplir la promesa que había hecho con Jonathan, ¿no? Bueno, después de todo esto pasamos a la que voy a compartir, que es el versículo 10, donde dice que en 2 Samuel capítulo 10, 2 Samuel 10 del 1 al 19. He contado lo que pone en anterior porque... No, he contado la historia de lo que pone en anterior porque en 2 Samuel capítulo 10... Tenía que haber empezado así para leerlo, porque dice que en el primer versículo dice: pasado algún tiempo murió el rey de Amonita y su hijo Hanún le sucedió en el trono. Dice que pasado algún tiempo de eso, de lo que había pasado en el versículo 9. Como decía ayer Javi, podemos coger los versículos sueltos, pero siempre es bueno coger el contenido de si vamos a predicar sobre o a transmitir sobre un tema, que podemos sacar el general. El contexto, ¿no? Es que me sale también la palabra italiana. Soy un desastre. Luego cuando llego allí hablo español, ¿eh? No os penséis que hablo... Hasta con mi madre me pasa. La hablo italiano y dice: pero hijo, háblame español, que no entiendo. Y luego llego allí, hablo español y me dice... Pero bueno, es que... en el capítulo 10, del versículo 1 dice esto... Y dice que después de la muerte del rey de los amonitas, su hijo Hanún le sucedió en el trono. Y dice: y entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Vemos como aquí la actitud continúa a ser la misma. La actitud de David, del corazón de David, era siempre bendecir. Era siempre, se recordaba de lo que habían hecho por él, se recordaba de los pactos, se recordaba de lo que habían hecho en su vida. Y dice que aquí, en este momento, dice que le estaba pasando lo mismo. Después, prima de haberlo hecho con el hijo de Jonathan, seguida que le había visto y había sido un fruto de reconocimiento, va a hacer otro gesto con el hijo del rey de los amonitas, del cual él se sentía en deuda, porque cuando había salido huyendo de Saúl, él la había acogido y le había dado cobertura. Había sido de consuelo, había sido de manto, de alegría, en un momento de dificultad para su vida, y él quería hacer lo mismo con el hijo, ¿no? Y dice que en esta buena actitud, dice que mandó a sus siervos y les dijo ir allí a consolarlo. Se supone que el consolarlo en aquellos tiempos no era solamente dar la palabra de consolación, era llevar regalos, era mostrar la cercanía, era mostrar el decir: guarda que estoy con vosotros en un momento difícil en el que estáis pasando, mira que... o sea, era un momento de acercarse a ellos para mostrarles y hacerlos darse cuenta que eso. Y dice que en el siguiente versículo, dice: cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún su rey: ¿y acaso crees que David ha enviado estos mensajeros para darte el pésame? ¿Y por qué quiere honrar a tu padre? ¿No será más bien que los ha enviado para explorar e espiar la ciudad para luego destruirla? Llega con una buena actitud. Llega con la actitud de bendecir, llega con la actitud de servir, llega con la actitud de dar, de mostrar la disponibilidad, y lo único que encuentra es un nuevo rey que se circunda de personas que le están dando consejos negativos. Yo comprendo que tenemos que tener, y en la multitud de consejos está la sabiduría.
pero tenemos que ser sabios de dónde son los consejos que recibimos. En este consejo lo único que hicieron es crear desconforto, crear inseguridad, más inseguridad todavía, más tristeza. En lugar de recibirlo como un manto de alegría, recibir la bendición, recibir que iban a tener un aliado nuevo, que iban a sentirse cubiertos también porque no iban a haber guerras entre ellas, porque la consolación era crear lazos era una forma de comunicación para crear lazos de amistad. Lo mismo que había habido un respeto con el Padre. Por causa de esto, podía continuar esa relación, pero sin embargo fue mal recibida y mal aceptada. Se recibió de una forma equivocada. Se empezaron a desconfiar, empezaron a pensar, no, en lugar de venir a ayudarme, lo que viene es a cotillear, lo que viene es a decirme, a ver lo que pueden sacar del país, a ver si lo que pueden es y muchas veces es eso, tenemos que buscar consejeros sabios y discernir dónde están los consejos. Yo creo que en la multitud de consejos no quiere decir que todos los consejos haya razón. Yo creo que nosotros, cuando nos ponemos a debatir entre nosotros, yo puedo dar mi opinión, pero no quiere decir que en esa opinión que dé en ese momento tenga razón. Y si un día no es aceptarlo, tengo que aceptar como tal, porque por eso es la multitud, porque entre todos nos colegamos a decir cada uno la nuestra y cada uno podemos entre todos juntos discernir una cosa de la otra. Y entonces en este caso, estos hombres, más bien seguro que había algunos que querían ya y estaban queriendo provocar ciertas situaciones, o delante del temor de poder perder sus puestos o que poder perder en guerra su lugar, dice que empezaron a decidir y le dijeron al rey, ¿tú piensas que estos van a hacer esto por bien? ¿Tú crees que David lo que quieren es espiar? Estos quieren saber de nosotros para luego venir y atacarnos. Y dice que después de decirlo esto, Dice, ha enviado a explorar, espiar la ciudad para luego destruirla. Y dice que entonces Hanún, el rey, que venía a aportarle un manto de alegría para una consolación, dice que le dijo entonces Hanún mandó apresar a los mensajeros de David, que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Una vergüenza. No había nada más humillante que cortarles y raparles el pelo y la barba. Y encima mandarlos de vuelta. En Levítico no podían raparse la barba y el pelo. Ir así y volver a su tierra así era humillante. No solamente no habían sido recibidos, sino que los habían humillado. Y muchas veces tenemos que saber que muchas veces no serán recibidos nuestros hechos de una forma buena. Podemos en algún momento hacer algo y venga recibido con gratitud y digamos qué bien, cómo ha estado agradecido, y otra vez nos van a dar lo contrario. No lo van a devolver, no con gratitud, sino al contrario, como diciendo, pues bueno, eso lo habéis decidido vosotros hacerlo. Y sea una cosa como la otra, viene dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Porque si nos agradecen siempre tanto, nos vamos a enaltecer. Y de vez en cuando, a veces el Señor nos baja y nos enseña, a pesar de que no nos guste a ninguno. ¿Cuántas veces nos encontramos a predicar el Evangelio, a ministrar, a exhortar o a alentar a las personas, y ves que con el que hablas es como un muro que sigue pensando lo mismo que él quiere, y tú le dices, no, mayor, y no consigues? Y no te queda otra cosa que no discutir con un tonto, porque te bajas a su nivel y gana por experiencia. No es... Esta la tenía escrita aquí, pero no pensaba decirla.
No pensaba decirla. Para que veáis. Tenía preparada otra, pero ya no la digo. Yo creo que muchas veces nos recibiremos, pero esto era, del punto de vista histórico, era vergonzoso. Era una grandísima humillación. Era una humillación grande tener que estar expuestos al pueblo. Estar expuesto al pueblo que te viera los defectos de lo que no se podía hacer. Quitada la barba, el pelo, rascados. Era como mandarte en humillación. Y dice que David, no lo voy a leer más, lo sigo así porque así nos da tiempo a explicarlo rápidamente todo, ¿no? Y dice que David, después de esto, dice que les cogió y les dijo, se enteró de esto y dice que les dijo, esperad un momento, no vengáis, quedaros en Jericó. Quedaros en Jericó hasta que os crezca la barba. Estaros allí, buscar al Señor. No vengáis. Quedaros en oración, quedaros incluso muchas veces, pues igual deciros, quedaros ahí a perdonar. Que no os entre nada en el corazón. Porque los daños que nos hacen también dañan nuestro corazón y dejan heridas. Y entonces les dijo, quedaros ahí, quedaros en comunión, esa palabra lo ha ayuntado, pero quedaros en comunión, quedaros a restauraros, a restaurar vuestro corazón. No lleguéis aquí a pasar la vergüenza. Y dice que en aquel tiempo, dice que luego, después de haber escuchado esto, los amonitas, dice, después de haber escuchado esto, dice que ellos mismos, sin haber recibido la respuesta de David, dice en la historia que ellos, viendo que David se había ofendido, se prepararon para la batalla y empezaron a ir ellos a atacar. Imaginaros, de una mala actitud suya, de un mal gesto suyo, se tuvieron que defender antes de ser atacados. Y muchas de las veces pasa eso. Uno hace algo, ataca, se equivoca y en lugar de reconocerlo, en lugar de reconocer su pecado y decir, bueno, vamos a dejarlo así, perdonar, lo siento, no. Se llena más de orgullo y ataca más fuerte todavía. Pero dice que el pueblo de Israel, dice que a través no me acuerdo ahora mismo, de Joab, y así, eso lo leo, para no decir un nombre. Dice que luego habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios entre los sirios. Dice que ellos ya desde que vieron que se había ofendido David, dice que empezaron a contratar mercenarios, a crear el ejército para atacar, ¿no? Y cuando David lo supo, esto, no lo anterior, sino cuando David supo esto, entonces él se preparó y preparó los ejércitos para defenderse y para atacar también a los amonitas. Dice también los amonitas avanzaron, dice Joab se vio amenazado por el frente, por la retaguardia, y luego Abisai también se enfrentaba por otra parte con los amonitas. Y entonces entre ellos empezaron a decir, si nos atacan, si a mí me atacan por un lado, tú me defiendes por el otro. Y dijo, y si te atacan a ti, yo te defiendo por el otro. Y en esta historia habla claramente de sabernos cubrir las espaldas. El pueblo de Israel se tiene que cubrir las espaldas. En la comunicación de cada día, en nuestras vidas, tenemos que aprender a cubrirnos las espaldas, porque somos el mismo ejército de Dios. Y dice, cuando te ataquen por un lado, tú me cubres. Cuando a ti te ataquen, yo te cubro. Porque somos un mismo ejército. Y dice que luego, después de esto, gracias a saber luchar, saber batallar, saber estar en la batalla, dice que después de esto, dice
dice que después de haber derrotado, después de haber ganado el pueblo de Israel, dice que al final David, al ver los sirios que habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hazat-Ezer hicieron la paz por los israelitas y sometieron a ellos, y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio. Y bueno, y dijo en el versículo 12, ¿no? Dice... Y Abisai les ordenó a los sirios: pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo iré por tu rescate. Y dijeron entre ellos: ánimo, y luchemos por valor de nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Después de esto, después de haberse cubierto unos a otros, se animaron los unos a los otros y se dijeron: ánimo, luchemos juntos, y luego, después de luchar, que sea lo que Dios quiera. Que Dios os bendiga.